Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sé que muchos de ustedes se han estado preguntando, Ildina, ¿por qué tu mamá no se fue con ustedes? Ildina, ¿por qué tu mamá sigue aún en Cuba? ¿O cuándo se va a ir con ustedes? Así que hoy en el video de hoy le estaré respondiendo todas esas interrogantes. No tiene que quedarte hasta el final del video, que la verdad es un video muy especial. Así que comencemos. Bueno, familia, ahora voy en camino al gimnasio, así que tienen que acompañarme en el día entero porque tengo que hacer bastante cositas hoy de verdad que es un día muy cargado, también tengo trabajo y gracias a que estoy entrando como a las 3, 4, dependiendo del día, puedo aprovechar la mañana, aunque déjenme decirle que la mañana se va súper rápido. Siento que tengo que levantarme como a las 5 para poder aprovechar como yo quiero las mañanas. Y nada, el gimnasio es algo que no puede faltar en mis mañanas. Bueno, ahora que estoy en el gimnasio, recuerdo que la persona que más me alentó para comenzar con los ejercicios fue mi mamá. Ella de verdad que para mí es como mi porrista, porque siempre desde pequeña, al igual que mi papá, siempre desde pequeña me alentaba con todas las decisiones que yo tomaba. Tú quieres ser deportista, pues ser deportista, mira las consecuencias, las ventajas. Todo, creo que las madres siempre van a estar ahí para sus hijos y la verdad que mi mamá ha sido la mejor mamá del mundo que me pudo tocar. Ella me ha enseñado cómo realmente debe ser una mamá y yo no puedo estar más orgullosa de ella. Creo que si sigo hablando se me van a aguar los ojos porque la verdad que les digo que mi mamá para mí lo es todo. Bueno, familia, aquí mi padre le está preparando la receta del pavo de Acción de Gracias. Déjenme decirle que yo nunca en mi vida he probado el pavo y mi papá solamente lo ha preparado como una vez en su vida hace muchísimos años. De hecho, no estaba ni con mi mamá cuando preparó el pavo. Mi mamá tampoco nunca ha probado el pavo y la verdad que me gustaría que estuviera aquí para poder celebrar este día en familia, ya que ninguno le hemos celebrado nunca. En Cuba esa tradición no existe, al menos por lo menos en mi familia nunca la ha celebrado. Y nada, ahora aquí estar aquí y miren esto, preparar a mi papá, que por cierto ustedes tienen que ver ese video en su canal, que la mejor parte es la que va a estar en su video y lo que va a hacer mañana, porque él tiene que dejar eso 24 horas, que se marine todo, pero bueno, toda esa explicación en su video que no se pueden perder. Bueno, familia, ahora voy a casa de unas amistades de la familia a llevar el regalo a un amiguito de Lian, diría yo, y la verdad me hace mucha ilusión porque ayer mismo pude comprar el regalo, cosa que la verdad me gustó mucho. En Cuba eso era totalmente imposible decir voy a salir después del trabajo y comprar un regalo, aparte de los precios exuberantes que venden las cosas. Y aquí dije, bueno, cuando salí del trabajo voy a aprovechar, voy a ir a la tienda a comprarle un regalito, porque gracias a Dios también las tiendas cierran tarde. En Cuba las tiendas cierran a las 5 de la tarde, más tarde, pero a las 4:30 ya te están despachando para que ya irse para su casa. Y nada, así que estoy súper contenta. El día de hoy bastante productivo, ya les digo, ahorita tengo que ir a trabajar, he estado haciendo bastante cositas hoy, como les estaba comentando. Y nada, acompáñenme. Bueno, miren el regalo aquí. Él es fanático de los carros, así que por eso le compramos, es un Ford. Por eso le compramos este carrito entre mi esposo y yo. Así que vámonos. Bueno, familia, ya voy para la casa, que ya casi es mediodía, tengo que almorzar, tengo que todavía hacer otras cositas y a las 2:30 tengo que ya salir para el trabajo porque hoy me toca de 3 a 9 de la noche y cuando llegue también tengo que hacer varias cosas. Así que el día de hoy, ya les digo, es largo y tengo cosas que comentarles. Bueno, ya llegué, lo que voy a pasar ahora un momentico por el correo para ver si no tengo nada, no me han dejado ninguna carta ni nada y ya de ahí voy a almorzar, que mi papá hoy hizo unas papas rellenas que están, bueno, que deben estar súper ricas como todo lo que hace mi padre. Aunque déjenme decirle que mi mamá también cocina súper rico y los dulces, sobre todo los flanes. Para mí los mejores flanes del mundo los hace ella. Yo creo que cuando ella ya esté aquí conmigo, si Dios lo permite, sea pronto, sea rápido, porque realmente me hace falta aquí, pues mi papá y ella hagan recetas juntos, porque de verdad que les estoy diciendo que les va a encantar verlo a ellos dos haciendo cosas juntos. Se van hasta a divertir con ellos dos. Uy, hay una carta. Miren quién llegó, mamá.
¿Quién está comiendo y está aprendiendo a comer el solito? ¡El Buturu! ¿Habla lengüita? ¿La lengüita, mami? Bueno, familia, miren las papas rellenas. La verdad que se ven súper ricas. Vamos a probar a ver qué tal. Vamos a probar a ver. Es tan divino. Para atrás. Está bueno. Ay, la lengüita. Mira, abuelita, mira. Bueno, familia, como de costumbre, ya me voy para el trabajo. Hoy es mi último día de trabajo, diría yo, porque mañana y el sábado descanso y luego vuelvo a trabajar y así. Pero bueno, mis días de descanso son viernes y sábado y entonces esos días lo aprovecho al máximo. Bueno, como vieron, acabo de hablar con mi mamá y para mí eso, antes de irme para el trabajo, es como mi subidón de energía, lo que me da realmente también fuerza, como para seguir luchando en este gran país, lograr mis sueños. Así que voy con más energía que nunca. Bueno, familia, que estoy en los 10 minutos y voy a aprovechar para hablar un poquito porque ustedes saben que yo aquí cuando estoy trabajando no puedo sacar el teléfono, no puedo hablar ni nada. Entonces aprovecho los 10 minutos como para coger el teléfono, ver todo y eso. Y o sea, no había hecho video de cuando llegué porque de verdad que fue llegar y venir a marcar. Y ya empecé a trabajar, entonces, bueno, a los 10 minutos entonces les voy a comentar algo. Y aquí estoy merendando, yo hoy como salgo más temprano, entonces como en familia, como con mi papá, mi esposo y mi niña, entonces como ya en familia, y a lo que estoy merendando. Yo soy fan a los Rangoon, no sé si han ido antes a un Panda y han comido los Rangoon, yo soy fan a los Rangoon. Sé que no es que sea la mejor dieta del mundo, pero que la verdad soy fan a esto. Así que nada. Seguimos hablando que para usted va a ser como unos segundos, pero para mí van a ser unas como 3 horas. Así que nos vemos ahorita. Bueno, familia, esto en la casa, la verdad que no le había hecho video de comiendo la comida de mi papá, que le quedó súper rico el bistec, ni llegando, ni nada de eso, porque la verdad es que vine directo, me serví, le serví a mi esposo y ahora es que estoy con ustedes. Soy un desastre, lo sé. Pero bueno, ya estoy en la casita, ya estoy aquí con Liam. Ahora me toca bañarme, llamar a mi mamá, hacer algunas cositas y pues para la cama. Déjenme decirle que gracias a Dios tuve la oportunidad de mandarle una cosita, como un paquete a mi mamá de una compra que le hicimos online, porque hasta ahora es la única manera que podemos hacerle llegar cosas. Buenas noches. Bueno, estoy muy contenta porque por primera vez ya después que mi hija, mi esposo y mi nieta están en Estados Unidos, me mandaron un tu envío, el cual estoy muy contenta y agradecida porque ahora fue que mi hija comenzó a trabajar y ya me mandó un tu envío. Ella, mi esposo, el esposo de ella y mi nieto también colaboró en lo que me mandaron. Y pueden ver un paquete de detergente del bien del grande y muy bueno que está, por cierto, papel sanitario y mucha chuchería porque ella sabe que yo soy fan, galletitas. Mira qué cosa más rica, este turrón de Alicante para fin de año, pero creo que no van a llegar a fin de año, me vuelvo a mandar para fin de año, más turrón de Alicante, de otra forma. Ay, café La Llave, me encanta este café, es el que más me gusta de todo. Más galletitas redonditas, de chocolate y también de vainilla. Aquí vemos sorbeto, riquísimo también, galletitas saladas para desayunar cuando no haya pan. Y ella sabe que a mí me encantan las gomitas y por eso nunca me deja de mandar gomitas. Pero además no me deja de mandar mi queso, porque ustedes saben que aquí un queso Gouda, que me encanta, porque a mí el queso blanco no me gusta y por eso ella siempre lucha mi queso blanco, mi queso Gouda. También me mandó el jamón,
porque el jamón que venden aquí es un jamón muy húmedo, pero es un jamón seco que es muy rico, por cierto. Y pechugas de pollo, pechugas de pollo para hacer la bistec a la plancha, que sabe que me encantan. Bueno, hijita, y a mi esposo muy agradecida, y a mi yerno también muy agradecida por todo lo que me mandaron. Un beso y que sigan progresando en su vida. Bueno, familia, ya estoy bañada. Le voy a estar comentando un poco por qué mi mamá no se encuentra a día de hoy conmigo, por qué mi papá fue el que vino conmigo y no mi mamá, por qué mi mamá no viajó conmigo a Trinidad. Sé que ustedes se han preguntado mucho eso y me lo han dejado en los comentarios, así que les voy a explicar el por qué. Mi mamá no viajó conmigo a Trinidad porque cuando yo viajaba a Trinidad, imagínense, yo acababa de pasar por toda la persecución de Cuba, y realmente yo iba a un país totalmente desconocido con mi hijo. Al principio era yo sola, pero al final tomamos la decisión de que o mi mamá o mi papá viajara conmigo porque realmente estaba yo sola con mi hijo en un país desconocido. Y al final decidimos que fuera mi papá, ya que mi mamá es ciudadana española, así que le sería un poco más fácil poder salir de Cuba más que mi papá, porque mi papá no tiene ninguna ciudadanía, nada más tiene el pasaporte cubano. Entonces por eso decidimos que fuera mi papá. De hecho, mi esposo me había puesto el parol a mí desde febrero y a mi papá se lo puso desde marzo. Después de que me pasó todo en Cuba, se decidió poner el parol a él también. ¿Por qué no se lo pusimos a mi mamá? Porque en ese momento teníamos entendido que a los ciudadanos españoles no se le podía poner el parol. Si te lo ponían y llegabas a Estados Unidos, como que te viraban para atrás. Entonces teníamos ese miedo y al final no se lo pusimos a mi mamá. Y esa fue la razón por la que ella no viajó conmigo a Trinidad y Tobago. También sé que se preguntan por qué mi mamá no está actualmente conmigo, porque no ha salido de Cuba todavía. Y el problema es que al principio teníamos como entendido y teníamos la facilidad de que ya que ella era ciudadana española, pues le íbamos a poner el ESTA. No sé si han escuchado esto. Es como, creo que una visa que se le dan cuando sale de Cuba, un ejemplo, para México, y ahí pide el ESTA y le es más fácil llegar a los Estados Unidos. Pero la verdad que no tengo mucho entendido bien, así que si saben bien lo que es el ESTA, pues me lo dejan en los comentarios. Más o menos tengo entendido qué es eso. Pero al Cuba estar en el listado de los países terroristas, pues quitaron el ESTA para los ciudadanos españoles cubanos, o sea, que viven en Cuba. Y entonces pues se nos complicó todo y por eso es que estamos como en la espera de ver de qué forma, si ustedes igual saben de alguna forma que yo pueda sacar a mi mamá. También teníamos pensado la opción de que ella fuera a España y allí pedir como el visado el visado para Estados Unidos, el visado de turismo, pero que realmente ella no tiene a nadie en España, no tiene familiares en España, y entonces pues estamos viendo muchísimas variantes. La verdad es que se nos ha complicado todo porque la forma más fácil, la que había escuchado, era a través del ESTA, que ya tú solicitabas, llenabas todo, viajabas a México y de México viajabas a los Estados Unidos, todo de manera legal, eso no tenía ningún problema. Cuando me dijeron que realmente ahora los cubanos que son ciudadanos españoles pues no se le puede poner el ESTA, eso realmente me destruyó porque era como los planes que ya teníamos. Y nada, familia, de verdad que si ustedes saben de alguna manera o de alguna forma o saben de algo que me puede ayudar de alguna manera de cómo traer a mi mamá, de alguna información es lo que le estoy pidiendo, de cómo traer a mi mamá de Cuba a los Estados Unidos, ya les digo, ella es ciudadana española, ella tiene pasaporte español. Entonces, por favor, de verdad que se lo agradecería muchísimo porque realmente yo la necesito aquí, mi papá la necesita aquí, Lian la necesita aquí. De verdad que se lo agradecería con todo mi corazón. Bueno, aquí estoy hablando con mi mamá, mi fuerza, mi vida. Tú sabes que tú eres mi oxígeno, que yo no vivo aquí, pero sin embargo, la vida no ha disparado, que tenemos que estar una allá y otra aquí. Pienso que no sea por mucho tiempo, porque no puedo estar sin ustedes, mi nieto, mi marido y tú. Lo amo mucho y lo extraño mucho, mucho. Es muy larga la distancia entre nosotros. Pero bueno, Dios nos da cada prueba que es muy difícil. Ay, galeno, mi cari. Ponga mi abuela. ¡Abuela! ¡Abueli! ¿Cómo está, abuela?
¿Y tú? Bueno, familia, ya hablé con mi mamá, ya estoy más contenta. Ya, ahora sí voy a dormir, que ya estoy acostada y ya voy a dormir, que tengo bastante sueño y mañana es un nuevo día. La verdad que decirle, realmente cuando uno deja a su familia en su país, y más que yo dejé a mi mamá, a mi abuelita, de verdad que eso realmente te rompe el corazón. Y hay días en los que tú dices, no aguanto más, quisiera tenerla ya conmigo, la extraño demasiado, pero realmente son también mi fuerza y mi motor por seguir adelante, por cumplir mis sueños, por ser alguien grande y poder sacar a mi mamá lo más pronto de Cuba y poder dar la oportunidad algún día, si Dios me lo permite, de que mi abuela conozca por lo menos otro país que no sea Cuba. A lo mejor no será Estados Unidos, pero por lo menos otro país que no sea Cuba. Y nada, familia, espero que les haya gustado este video, que es un poco igual, un poco personal, así que pues, les haya gustado. No olviden suscribirse, déjenme en los comentarios si igual le mandan cosas a su familia, si tienen familia en Cuba, si con todo lo que ustedes quieran, déjenme en los comentarios, se lo estaré leyendo. Y nada, nos vemos en un próximo video. Así que besito, los quiero mucho, a dormir. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night